pasan cosas buenas en el país, a pesar de todo. Y hubo un congreso agroecológico en Luján, en la Universidad Nacional de Luján, los días 5, 6 y 7 de junio. Por eso estamos comunicados con Enzo Pope, apellido conocido por acá. ¿Cómo estás, Enzo? Buen día. Hola, Raquel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, tranquilo. Bien. Contame un poco, ¿estuviste ahí en Luján, en el Congreso Agroecológico? Sí, tuve la suerte de poder participar. Es el primer Congreso Agroecológico de los Pueblos. Sí. Es el nombre, digamos, oficial del Congreso, porque en realidad viene a ser un contracongreso al primer Congreso bonaerense de agroecología. El primer Congreso bonaerense de agroecología sucedió el año pasado, en noviembre de 2024, y a partir de ahí surge una organización de este contracongreso por lo poco crítico que ha sido hacia el modelo agroindustrial que nos reina hoy en el país. La organización surge principalmente del Encuentro de Pueblos Unidad de la provincia de Buenos Aires, y el Congreso Provincial fue en la misma universidad, la Universidad de Luján, por eso también se elige hacerlo ahí mismo. En el mismo lugar que hicieron el primero, digamos. Sí. El primer oficial. El primer oficial, con mucha presencia institucional, con mucha presencia de las autoridades. Y además, Enzo, autoridades que están permitiendo el uso de glifosato, de productos químicos, ¿no? Exactamente. Intendente, el gobernador de la provincia, ministros, que hacen vista gorda al uso de glifosato y al cumplimiento de ordenanzas, incluso de distancias mínimas de fumigación. Claro. Y de eso es lo que me comentaba. Yo no pude participar de ese congreso, pero de eso no se podía hablar, no se podía mencionar los agrotóxicos. Solo fue un congreso más bien técnico de, qué plantitas usar, qué métodos utilizar agroecológicos, que está todo bien, pero que no tenía ninguna mirada crítica de nada. Y la agroecología, desde como la entiendo hoy, la entendemos de los pueblos, tiene que ser necesariamente crítica. Sí. Por eso se construyó este contracongreso, me parece a mí muy superador en ese sentido. Sí, si no tiene nada ecológico, ¿no? No tiene nada de ecológico, no tiene nada de social. Como siempre decimos, ambientalismo sin conciencia es jardinería. Entonces, claro. La agroecología se planta desde una conciencia socioambiental. Bien, y contame más o menos qué organizaciones participaron. Bien, ahí, como te decía, lo organizaron el Encuentro de Pueblos Unidad de la provincia de Buenos Aires. Contó con presencia de muchas organizaciones de la provincia principalmente, pero también lo ampliaron y participaron personas y agrupaciones de, por ejemplo, Córdoba, de Capilla del Monte, del Cerro Uritorco. Participó gente de Mendoza, participó gente del sur. Vinieron a presentar un libro llamado Dictaduras Mineras, que me puse en contacto ahí con la autora y me dijo que está hablando con Pablo Lada y que pronto va a estar por allá. Ah, qué bueno. La van a ver a May Costa seguramente. Esas son por ahí las organizaciones más importantes. Hubo gente de San Antonio de Areco, de Junín, mismo de Luján, desde La Plata, desde Capital Federal, de Villa Fiorito, participó. Algo muy interesante es que al mismo tiempo que sucedió el congreso, sucedió el congresito. Hubo infancias que tuvieron su propio congreso, son parte de una organización de Villa Fiorito que se llama Chepibe, y que pudieron tener sus propias actividades. Tenían una salida a una granja, lamentablemente no pudo pasar por problemas técnicos del colectivo, pero sí pudieron realizar su propio congreso y después también interpelaron a las ponencias que se estaban sucediendo en el congreso. Mira qué bueno eso. Sí, eso fue muy interesante también, la participación de las infancias. Yo ahora igual te voy a mandar, porque justo recién hace 5 minutos armaron un listado de
de todas las agrupaciones y organizaciones presentes en el Congreso. Está en construcción, pero te voy mandando lo que hay hasta ahora, si querés. Bueno. Así lo podés después leer bien. Bueno. ¿Y qué tipo de actividades hicieron, Enzo? Bueno, principalmente consistió, el primer día fue un festival ahí con música y otras expresiones artísticas, poesía, por ejemplo. El segundo día fue el día de las ponencias. La modalidad era en mesas con ejes temáticos. En estos ejes temáticos sucedían entre 4 y 5 charlas que contaban distintas experiencias. Y a partir de esa experiencia se armaba un debate en la mesa con todos los integrantes que estábamos ahí. De esos debates surgía alguna propuesta o algún comentario que pasó en cada uno de los ejes del Congreso, y se finalizó el Congreso con una asamblea de la totalidad de las personas que estábamos ahí. Ajá. De esa asamblea surgieron también algunas propuestas y resoluciones, entre ellas la construcción de un documento que está en proceso. Ah, bien. Sí. O sea que bueno, cuando esté listo el documento lo vamos a tener por acá seguramente, ¿no? Seguramente, sí. Fue todo también, contar, muy autogestivo. Yo fui medio, digamos, porque me pudieron llevar personas de la organización, porque me consiguieron donde quedarme, así como en mi caso, muchos casos. Vos, vamos a aclarar que vos estás estudiando agroecología y que además estás trabajando en cooperativa, ¿no? Sí, así es. Yo estoy estudiando la Tecnicatura Universitaria de Agroecología en la Universidad de La Plata. Fui un poco como representante de esa tecnicatura, como estudiante, y esto lo digo también de manera muy crítica. La Tecnicatura participó masivamente del Congreso Provincial Institucional y no participó absolutamente en nada, te diría, de este contracongreso. Dos estudiantes de la Tecnicatura. Y eso, bueno, también lo quiero decir de una manera crítica hacia la Tecnicatura de acá de la Universidad de La Plata. Claro. Bueno, esto, y la comida también se garantizó para el 100% de los concurrentes, todo sin poner un peso, de manera autogestiva, o bueno, a partir de rifa y demás. Bueno, ya sabemos cómo es la autogestión. Bien. ¿Tuviste oportunidad, a la vuelta tuvieron oportunidad los dos que fueron, de transmitir lo que habían vivido acá en el Congreso Agroecológico no oficial, de los pueblos, ¿no? A los que no fueron. Pueblos. Bueno, justamente mañana nos van a dar ese espacio, así que voy a estar también hablando de esto en la facultad. Bien. Todavía no. Bien, Enzo. Bueno, ¿y qué más nos podés contar? ¿Alguna otra cosa? ¿Hablaron del cambio climático? Sí, se habló del cambio climático, se habló del uso del agua, se habló del programa extractivo a lo largo y ancho del país, como te decía. También fue un encuentro de distintas organizaciones que por ahí, para justamente las personas del encuentro de los pueblos humillados de la provincia, fue algo que amplió la mirada. Están por ahí muy acostumbrados, ya van por el 14º, 15º encuentro, ellos se reúnen 1 o 2 veces por año. Pero bueno, ahora se encontraron también con otras realidades y eso fue muy interesante, ese intercambio desde y hacia el encuentro de pueblos fumigados con otras problemáticas extractivas del país y las similitudes que aparecen también. Bien. Saliendo del tema de los agrotóxicos, como bueno, te decía, el tema de la minería y no sé, una de las consignas que salió de la asamblea, es decir, fuera del corón, en relación al agua. Sí. Que ya hay varias provincias que firmaron convenio, ¿viste? Acá se presentó una nota la semana pasada pidiendo que se haga conocer, porque viste que se hizo por medio del CFI porque no hay que darlo a publicidad, pero se está pidiendo que se derogue ese contrato con Mecorot, porque bueno, es cómplice del genocidio que está pasando en Gaza, ¿no? Hace tantos años. Sí, totalmente. Bueno, eso, hablamos de lo de Palestina. Bueno, participó una persona de Italia y ella nos traía un poco lo que tenía la cuestión del genocidio en Palestina, es que
allá se empezó a desarrollar muy fuerte la agroecología por obligación, digamos, al no poder importar absolutamente nada, no se puede producir desde insumos químicos, sintéticos, y empezaron a producir agroecológicamente. Obviamente ahora la realidad es que destruyeron todo. Sí. Está todo destruido. Hay alguna agrupación en el Líbano que está tratando de recuperar esas experiencias y eso nos lo compartía la compañera italiana. Ah, mirá qué interesante. Bien. Sí. ¿Y se habló, por ejemplo, de cómo llegar con la producción a más cantidad de personas? La producción agroecológica esta, ¿no? Porque, viste, qué sé yo, para que pueda haber un cambio desde la mirada del resto de la población que no produce. Algunas variantes que puedan ofrecer. Sí, se habló por ahí desde las experiencias. Hay grupos y personas que han participado que contaron experiencias de más de 30 años, por ejemplo, donde las producciones son bastante logradas y con bastante, hablando de estos términos, ¿no?, de rendimiento, que no tienen nada que enviarle a lo que sería convencional, por decirlo de alguna manera. Claro. Pero bueno, a la conclusión un poco que llegamos es que en realidad para que pueda haber un cambio real tiene que haber decisión política y tiene que haber redistribución de la tierra, porque no podemos hacer agroecología sin tierra. Sí. O sea que dentro de este sistema es todo tan político, ¿no? Porque dentro del sistema capitalista es medio imposible que los gobiernos apoyen esto. Sí, sí. Por eso también se encontraba esta necesidad de, bueno, justamente de alguna manera encontrarnos, quienes estamos pensando otras variantes, otras posibilidades, construir otro mundo, y no encontrarnos con las mismas autoridades que nos envenenan. Claro, claro. Es una lucha muy profunda, ¿no? Que no pasa solamente por cosechar y tratar de vender el producto, sino por cambiar el sistema. Totalmente, y eso es lo que se venía hablando, y por eso también te decía que la agroecología se tiene que plantear como una alternativa socioambiental. Claro. No se puede hablar de agroecología si no se habla de cambio social, de cambio de paradigma, quedarse en hacer tu campito sin químicos mientras te están fumiendo el 90%, el 99% de la Argentina, no tiene mucho sentido. Claro, claro, porque vos regás con agua que ya viene contaminada. La lluvia nomás se contamina con los agrotóxicos, ¿no? Todo está relacionado, digamos, ¿no? Sí, sí, bueno, por ejemplo, algo interesante es que había compañeras de Bariloche, sí, y ellas comentaban que, bueno, la cordillera aún no existen las fumigaciones, o por lo menos no, claro, en el sentido de, bueno, la intensidad que se fumiga acá en la provincia de Buenos Aires, en La Pampa, y bueno, todas las zonas productivas del país. Sí. Pero bueno, la respuesta por ahí de quienes habitamos esta zona es que la única forma de caminar en contra de ellos es empezar con algo, y lo que tenemos es que tienen un pedazo de tierra, lo hacen igual, digamos, lo hacen sin químicos y de la manera más sana que se puede, también con llegar a experiencias, y como te decía, buscando un cambio más global, más integral. Claro, claro. Sí, al menos acá en el sur no tenemos fumigaciones aéreas, digamos. Tenemos sí el riesgo de la minería, ¿no? De la megaminería que nos quieren imponer. Y allá, bueno, están fumigando a lo tonto, sobre todo en Entre Ríos, ¿viste? En toda esa zona es increíble cómo fumigan, cómo todas las aguas están contaminadas. Esperemos que, bueno, se pueda luchar contra eso, ¿no? Sí, es una lucha más de tantas que hay abiertas, sí. Y es algo que no se va a resolver seguramente de un momento a otro, tal vez no lo veamos en nuestra generación y en las que viene, sí, pero que es el horizonte. Claro, por algo hay que empezar, ¿no? Sí. Y está bueno eso de educar a las infancias, ¿no? Sí, totalmente. A mí me pareció una idea muy interesante, y aparte tuvieron una participación realmente muy activa, nos interpelaron a todos los que estábamos ahí, así que la verdad es más que positivo. Buenísimo. Bueno, Enzo, te agradezco mucho tu tiempo, sé que te tenés que ir a trabajar ahora, ¿no? Sí. Así que bueno, te agradezco tu tiempo
y te mando un abrazo muy grande. ¿Querés cerrar vos con algo o te quedó algo por decir? No, bueno, por ahí traer el recuerdo de Norita para cerrar. Sí. Fue la madrina de este congreso, estuvo muy presente y como siempre, nada, es la madre de todas las batallas y también estuvo acá. Ah, mirá qué bueno, ¿estuvo también? Estuvo simbólicamente, sí, ¿no? Simbólicamente, claro. Sí. Pero sí, ella fue la madrina del Congreso. Del Congreso de los Pueblos. No podía faltar Norita. Bueno, Enzo, te mando un abrazo grandote y espero verte pronto. Bueno, otro para vos, te quiero mucho.